final era muy salvaje. Un líder temido. Y tenía a todo el mundo, pues absolutamente, pues imagínate, atacado. Señor Garzón, de lo que acabamos de escuchar de Neusa. Yo creo que quizás el señor Bolois ha hecho un retrato de lo que en el acto del juicio contra Miguel Ricard se pudo determinar de Antonio Anglés. Yo creo que sí que podría responder un poco al perfil de una persona muy violenta. Los episodios se sucedían en el sumario. Esos son solo quizás las pinceladas más gruesas de un trazo importante, pero hay pinceladas muy finas. Hay la situación con su exnovia que le había llevado a parar a la cárcel. La situación yo creo que sí pinta un poco lo que... Tenemos una llamada telefónica de Agustín Gómez. ¿Está al teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Agustín Gómez es el director del programa Alerta 112 que emite esta casa Antena 3, un programa que realmente destaca por sus extraordinarios reportajes de investigación. ¿Qué nos puede apostar Agustín Gómez a esta pregunta que nos hacemos aquí en Otra Dimensión? ¿Está vivo o está muerto Antonio Anglés? Lo primero, muchas gracias por tu consideración. Aquí, Agustín, tengo que pedirles disculpas a todos porque de verdad estoy muy acatarrada y posiblemente no esté pronunciando correctamente, pero es que estoy con ganas de toser todo el tiempo, así que tengo la voz muy mal, perdónenme. A toser que no hay problema. Agustín, mira, vamos a ver, yo me acuerdo, en aquella época, yo era el responsable de la sección de sucesos, tribunales y terrorismo de Antena 3 Televisión en informativos. Y estaba viendo vuestro programa, por otra parte, que me interesa muchísimo. Muchas gracias. Y con respecto a la pregunta de si Antonio Anglés está vivo o muerto, yo tengo la convicción absoluta de que Antonio Anglés está muerto. ¿Por qué, Agustín? Antonio Anglés está muerto porque en el barco en el que va camino de Irlanda le cogen una vez en el agua, le vuelven a meter en el barco, y Antonio Anglés lleva muchísimo dinero que ha cambiado con un colega en Portugal, dinero que supuestamente, me imagino, se han quedado pues los marineros que iban en ese barco, y Antonio Anglés fue al agua. Antonio Anglés, el hombre de escurridizo, el hombre de las 1000 caras, un Urrusulo Sistiagas de la delincuencia común, escapa de un barco, es rescatado del agua, y como yo te digo, posteriormente yo creo que Antonio Anglés le mandan al agua por el dinero que lleva encima. Para robarle simplemente, Agustín. Sí, para quedarse con el dinero que llevaba, pero es que hay otra circunstancia que no hemos hablado, y no se ha hablado en el programa, y es que Antonio Anglés, hay una pista fehaciente, comprobada por la Guardia Civil, que se produce después de haber escapado de Valencia en un pueblo de Cuenca que se llama Minglanilla. Minglanilla. Minglanilla, Cuenca. Allí roba una furgoneta a punta de pistola, o supuestamente a punta de pistola por llevar una bolsa, a un señor que se llama Pedro Requena, que tiene un secadero de bacalao y que tiene un restaurante allí. Yo me acuerdo que en aquella ocasión, cuando aparece una noticia, era un breve, en el diario ABC, hablé con el guardia civil del puesto y nos dijeron que este señor había reconocido, sin ningún género de duda, a Antonio Anglés como la persona que le había robado la furgoneta. Y bajé para allá con un compañero, con un cámara, y con Jesús Duba, redactor del diario El País. Y estábamos hablando con el señor Pedro Requena para convencerle de que nos contara un poco lo que le había pasado con el robo de la furgoneta, cuando en ese momento llegó una persona del pueblo, en ese momento justo, y dijo: Pedro, que tu furgoneta ha aparecido detrás de unos sarmientos en tal tierra. Fuimos para allá y la furgoneta allí estaba llena de migas, con el radiocasete encendido. La Guardia Civil llegó al cabo de unas horas, rodearon la furgoneta, tomaron huellas y efectivamente en esa furgoneta había huido Antonio Anglés. Las huellas, estaba claro, pertenecían a Antonio Anglés. Absolutamente seguro. ¿Qué ocurre? Antonio Anglés, desde ese día a las 24 horas que empezó a llegar perros, helicópteros, motos todoterreno de la Guardia Civil, imagínate dónde podía estar. Y estuvo en Portugal, en un sitio donde se comprobó que antes de embarcar en el barco, estuvo comiendo dentro de unos contenedores que se encontraron incluso excrementos suyos, y el cachondeo que hubo con un policía que si sabía inglés, no sabía inglés, de la policía española, que fue el que ha estado más cerca de Anglés en toda la historia de Anglés, es uno de los mejores investigadores que hay en España, sin ninguna duda, y había mi amigo Ángel Colodro, que lo conoce sin ninguna duda también,
yo, mi versión personal y particular es que Antonio Inglés está muerto, por muchas 7 vidas que tenga el gato, pero el gato en el agua se ahoga. Agustín Gómez, muchísimas gracias por esa llamada en directo a este programa Otra Dimensión, director del programa Alerta 112, un grandísimo programa de esta casa. Gracias, buenas noches. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Señor Boloix, ¿de acuerdo con la tesis de Agustín Gómez? Bueno, yo creo que la he apuntado yo anteriormente cuando he dicho que no se trataba de que quizás Antonio Inglés hubiera saltado del barco, sino que lo hubieran hecho saltar. No me atreví a decir que posiblemente lo hubieran tirado y se hubieran quedado el dinero. En cuanto a lo demás, totalmente de acuerdo. Entonces estamos hablando de que Antonio Inglés fue asesinado. Pudiera ser. Es decir, No. y no se investiga entre la tripulación ese naturalmente, supuesto crimen. mira Ángel, No sé. parece mentira que tú me hagas esas preguntas, pues tú eres un hombre ducho en esta materia. Sabes que se investigan las cosas, se llega hasta donde se llega, y se pero es llegó que a la alguna conclusión policía de que pudo ser tirado al mar por... se llega a la conclusión de que pudieran haber una secuencia de hechos que llegara ahí. Tú has dicho antes que hay una secuencia de hechos demostrable, no la teoría oficial, sino lo que hay, y es que este hombre estuvo en el barco porque hay huellas. A partir de ahí, todo lo que... allí no hay testigos, allí no hay nada. Allí lo único que se sabe que estaba en ese barco y ahora no está. Que se haya tirado Antonio Inglés, pues posiblemente, tan tonto no lo creo. Que posiblemente lo hubieran tirado, puede ser. Yo no estoy acusando a nadie, pero puede ser. Y todo lo demás es tal y como se ha relatado. Bueno, el que quiera poner una llegara a teoría que la Liverpool demuestre. y de ahí saltara también puede ser. Que puede ser, pero bueno, que es lo más normal. Pero que si salta Es a un decir, sitio de 7, 8, 9 grados, media hora y está muerto. Solo por la temperatura del agua, que Claro, no habría pero forma es humana de que, sobrevivir, claro, a menos que tuviese un traje de neopreno. Que no era el caso. Que no, Sí, no lo pero- sabemos. pero ¿O ¿cómo? sí? No. Pero Señor vamos a Alonso, ver. no sabemos que No. tuviese... Tampoco se sabe, de hecho. ¿Para No qué? sabemos eso. Pero vamos La a ver, primera- ¿para qué va a saltar? Quiero decir, es que la historia del salto se produce, que es cuando se empieza a hablar de que Inglés puede haber muerto, es cuando aparece el salvavidas en el puerto de Dublín, en el puerto, ahí en los malecones del puerto, no en... No, en la playa de al lado del puerto. Bueno, en la playa quiero de al lado. decir, pero ahí, al lado de la tierra, no en alta mar. yo Y toda- si ahí salta, no se muere Mira, de yo un sopipobulénico ni... todas estas conclusiones a las que yo llego, que digo que racionalmente creo que está muerto, pero no tengo una prueba, que así es como ha empezado el programa, todo eso me lleva por la observación del sumario. Pero por otro lado, tu compañero ha dicho ahora mismo, el señor Gómez, ha dicho una cosa, y es que quien ha investigado eso, que es nada más y nada menos que don Ricardo Sánchez, Ricardo, sí. posiblemente el mejor investigador de homicidios de España, él y yo somos compañeros, amigos, y hemos hablado. Y su impresión personal es decir, yo creo que está muerto, no lo puedo demostrar porque no encontró el cadáver. Pero cuando un policía, entre uno y otro, nos decimos, o sea, entre bomberos no nos pisamos la manguera, Que sí. ¿entiendes? Y entonces Por eso, entre sabemos... otras cosas, este programa se plantea esta pregunta, porque son casos dificilísimos de resolver, estamos en otra dimensión, lo tratamos desde otro punto de vista, por eso contamos con la ayuda de evidentes especialistas, ¿no?, en estos casos de tratar de encontrar a personas desaparecidas, precisamente por eso, porque son casos muy difíciles. Claro, pero es que de estamos resolver. hablando de Ricardo, que efectivamente yo coincido contigo, que es el jefe de la Brigada Central